¿sí o no? La piruvato deshidrogenasa estará como una loca trabajando, porque habrá mucho ADP, AMP, que son moduladores alostéricos positivos, y la piruvato deshidrogenasa estará muy activa. La piruvato quinasa estará muy activa, ¿sí o no? ¿Dónde está la piruvato quinasa? ¿En qué ruta? En la glucólisis, efectivamente. La piruvato quinasa estará muy activa o apagada. Muy activa, porque estará sintetizando piruvato justamente para ir a la piruvato deshidrogenasa. Va a ser una loca trabajando. Y la isocitrato deshidrogenasa, ¿en qué ruta está? Ciclo de Krebs. ¿Y cómo se pondrá el ciclo de Krebs cuando no hay gradiente de protones? Un ventilador, tú te paras frente al ciclo de Krebs y te despeinas del aire que echa. Por lo tanto, la que está inhibida es la ATP sintasa, pobrecita, que cuando ella abre la puerta para que regresen los protones, nadie regresa, porque no hay protones, porque se fueron por la ventana del fondo. ¿Comprenden? Cuando yo pregunto comprenden y se quedan así mirando a través de mí, no me queda claro si comprenden. ¿Sí o no? ¿Comprendieron? Muy bien. Entonces la ATP sintasa es la enzima que se inhibiría cuando hay una disipación del gradiente de protones. Correcto. Listo. Como digo, este cuestionario es un reflejo de la manera en que estos temas se van a tratar. En el próximo examen. O sea, aquí están recogidos aspectos muy significativos. Ya yo les había dicho, cuando estudiamos el ciclo de Krebs, que yo nunca les voy a preguntar, diga cuál es la actividad del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Eso nunca va a ser objeto del examen. ¿Ya? Sí es muy importante que sepan el rol del ciclo de Krebs, dónde ocurre, qué papel tiene en términos energéticos. Eso es lo más valioso. ¿Ya? Y bueno, y cuántas vueltas da por cada no sé cuántas glucosas. Ya, pues obviamente hay que saber. Bien, entonces, vamos a pasar ahora al segundo momento de la clase, que es revisar el examen parcial. Con respecto al examen parcial, tengo algunos comentarios, yo lo voy a proyectar acá y lo vamos a ir resolviendo. El primer comentario respecto al examen parcial es que estoy muy preocupado, pero esa preocupación no es porque, wow, este contenido no lo tienen bien consolidado, y cuando ven el otro examen, a lo mejor no se lo saben bien. No. Lo que me preocupa es que este contenido que no está bien consolidado, yo no se lo voy a preguntar nunca más. No hay ningún otro examen donde vayamos a hablar de glucogénesis, gluconeogénesis, no existe, ya el examen terminó. Lo que toca de ahora en adelante es ciclo de Krebs, lípidos, ¿cómo se llama? Pentosa fosfato. Entonces lo que me preocupa es que los que están acá sentados, en su gran mayoría, si Dios quiere, y espero que así sea, para aprobar la asignatura, y no sabe bien algo tan elemental como que la insulina se produce cuando hay mucha glucosa en sangre. Si usted sale a la Panamericana y se sube en la ruta Pocusana-San Miguel y le dice al chofer o al cobrador, discúlpeme señor, cuando uno tiene mucho azúcar en sangre, ¿qué molécula se produce? ¿Qué pasa? Te va a decir insulina, porque todo el mundo tiene un primo, un abuelo, un tío que se inyecta insulina cuando hay mucha azúcar en sangre. No es posible que más de la mitad de ustedes me haya puesto en el examen que se produce glucagón. Para eso no hay que estudiar medicina ni bioquímica, para eso hay que tener dos dedos de frente puestos en el tema. O sea, es muy preocupante. Entonces, la conclusión que yo saco es que no estudiaron para el examen. Es lo que prefiero. Porque la otra opción es, he enseñado tan mal que ni siquiera lo elemental lo conocen. Eso es demasiado desmotivante. Por suerte tengo referencias de otros grupos donde el examen era 95% igual al de ustedes y aprobó el 60% de los alumnos. Tengo alumnos con 19, ¿verdad? Entonces, algo pasó aquí. Algo pasó que no es normal. Yo creo que es que hubo falta de estudio. Y el estudio no es, profe, yo estuve toda la madrugada estudiando. Eso no importa. No lo van a lograr estando toda la madrugada, porque el primer día yo les dije, les sugerí, busquen un horario cuando estén cuerdos, estudien 2 horas, terminen de estudiar y hagan el cuestionario. Estén seguros con el cuestionario de que aprendieron o no.
identifique las dudas, me las preguntan en la otra clase. Yo reviso el cuestionario a las 11 de la noche y casi nadie lo ha hecho. Lo hacen matando y sanando. Entonces, si no quieren aprender, les voy a decir una cosa lapidaria. Si no quieren aprender, no van a poder aprender ni bioquímica ni ninguna carrera. Si ustedes parten de la idea de, ay, es muy difícil, yo no estoy para eso, no voy a aprender, no van a graduarse de medicina, porque no van a aprender muchas cosas. Tienen que poner de su empeño. Si aquí viene el premio Nobel de Fisiología y Medicina a enseñarles y ustedes no quieren aprender, no van a aprender, porque el premio Nobel llega hasta un límite. Entonces yo no entiendo cómo es posible, y les voy a poner otro ejemplo, aparte de la insulina, cuando hay mucha glucosa, lo cual es perturbador. O sea, poner glucagón en vez de insulina es perturbador. Es más, si yo cojo ese examen, o esos, que son la mitad, y yo leo esa pregunta, ustedes saben que lo que yo debí de haber hecho es poner 0 en el examen, ¿no? Porque un alumno que estudie medicina, que yo no le voy a preguntar más del tema, y que termine la medicina, obstetricia o enfermería, y que termine el curso creyendo que cuando hay glucosa en sangre se produce glucagón, ese alumno no debería pasar, no podría, porque eso es tan elemental que no merece aprobar la asignatura. Es preocupante. Yo como profesor no debería dejarlo aprobar por un tema de responsabilidad, pero bueno, obviamente eso yo no lo puedo hacer, yo no puedo ponerle 0, pero debería haberle próximo examen. Correcto, es preocupante. Yo quiero que alguien me diga si esto que voy a decir, que lo he dicho muchas veces, es complicado. Cuando se acumulan los caramelos, la fábrica no produce, separa. Eso es complicado. O sea, ¿qué parte de esa historia es compleja? Porque la gran mayoría no me supo decir que el producto inhibe a la enzima. Ustedes pueden creerlo. O sea, yo quiero que alguien me diga si pensar los caramelos, cuando se acumulan, que así es como yo hago el cuento, inhiben la fábrica. Eso es muy difícil. Dime dónde está la dificultad de comprender eso. Bueno, la mayoría no me lo supo responder. Y eso yo lo habré dicho. Bueno, por ejemplo, lo dije 1 hora antes del examen y lo repasé en la clase. Y cuando llego digo, no puede ser. No, Dios, ayúdame. No puede ser, por favor, te lo pido. ¿O lo movemos? Entonces, hay algo que no está bien. ¿Sí? Hay algo ahí que no funciona. Porque una manera de explicar, a mi juicio, más simple que el caramelo se acumula y se inhibe la fábrica, no creo que exista. O sea, ¿existe alguna manera más fácil de explicarlo? A no ser con emoticones, tal vez. Se acumulan emoticones, no sé, porque ya no sé cómo explicarlo. Si eso no logran responderlo, que van a responder cuando yo les pregunte de la beta-oxidación, que todavía, porque hay un camino por recorrer muy largo, y la ruta pentosa-fosfato, o sea, ¿dónde vamos a llegar? Es una bola de nieve que va creciendo. ¿Bien? Eso me preocupa, se lo digo así. Y lo que creo es que no estudiaron. Les voy a dar el beneficio de la duda. No estudiaron para el examen, no se prepararon. Vinieron a la mazamba, como dicen, a la mazamba, voy a lo que sea. Porque no es posible. No es posible. Entonces déjenme proyectar el examen. 19% de aprobados. Nunca había tenido yo una cosa tan catastrófica en los 3 años que llevo en esta universidad. Jamás. Nunca. Yo nunca había visto algo así. Nunca. Catastrófico. ¿Bien? Entonces llámense a conciencia, se los digo de verdad. La primera pregunta era, ya les digo, esta es solo una batería, la otra tiene pequeñas diferencias y para lo que yo quiero compartir con ustedes con una de las dos partes. Un niño obeso, qué sé yo, toma mucha sacarosa, bla, 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 bla. Aquí viene el problema. ¿Qué monosacáridos aumentan su concentración en sangre? Bueno, decir que es glucosa y fructosa fue una feria. A eso fue un circo. ¿Ya? Pero bueno, este es el circo primero. Y después, quiero una hormona pancreática estar altamente concentrada, les digo, glucagón o amilasa pancreática.
que no es ni una hormona, es una enzima, amilasa. O sea, que cuando hay glucosa en sangre, se produce insulina. Revisen, si ustedes tienen guardados sus libretas de primaria o de secundaria, en algún punto se los enseñaron, en la secundaria, se los puso en la segunda. Pregúntale a sus mamás, mami, tú que eres ingeniera, si hay mucha glucosa en sangre, ¿qué pasa? Ella te va a decir, se produce insulina. Ay, mija, si yo me gasto 300 soles al mes con tu abuela y la insulina. Porque es que eso es elemental. Para eso no hay que saber bioquímica. Muy bien. Esta prueba incrementará o reducirá la síntesis de glucosa 1-fosfato. Obviamente, si hay mucha glucosa, tú tenderás a guardarla en forma de glucógeno. La insulina lo va a favorecer. Por lo tanto, lo que se va a favorecer es la síntesis de glucosa 1-fosfato por parte de la fosfoglucosilasa. ¿Qué nucleótido trifosfato es fundamental? Aquí me pasó algo interesante y creo que no fue muy estricto en eso, no recuerdo bien, solo penalicé, pero no recuerdo. Dice que el nucleótido trifosfato es fundamental. La mayoría puso UDP glucosa. Primero, UDP glucosa es UDP glucosa, no es nucleótido trifosfato. Ya. Pero además un nucleótido tri. 1, 2, 3. ¿Cómo me van a poner UDP? Tri, ¿a qué le suena? Tri, UDP, di, ¿a qué le suena? 2, ¿no? Di. No, la mayoría puso UDP y otros UDP glucosa, para ya darle sazón a la historia. ¿Okay? ¿Cuál de estas enzimas incrementa su actividad? La fosfatasa no, obviamente, porque si usted tiene mucha glucosa en sangre no va a sacar glucosa. La enzima ramificadora sí, obviamente, porque hay que armar glucógeno. La glucógeno fosforilasa no, porque usted no va a desarmar glucógeno. Y la exoquinasa también se activa. ¿Por qué? Porque toda esa glucosa que ya yo les decía, a ver, esta historia no sé también si les parece difícil. La glucosa arrastra a los carneritos que son la insulina. Esos carneritos atraviesan el glut y cuando llegan dentro la exoquinasa les pone un grillete para atraparlos. Esa es mi manera de decir que la glucosa se fosforila en la célula por acción de la insulina. Eso es difícil. Ya, bueno, la exoquinasa también se activa. Correcto. Por ahí repito, no me acuerdo si en la otra batería, a lo mejor aquí decía disminuye, no me acuerdo. Sí. Ya. Bueno, sería lo contrario. Muy bien. Esta otra pregunta, la mayoría respondió correctamente que la hidrólisis de ATP era relevante. La respuesta, bueno, porque la variación de energía libre es positiva, necesita hidrólisis. Ahí la mayoría más o menos respondió bien. Esta segunda, un inhibidor se une temporalmente a un sitio alostérico de la enzima 2 y reduce su actividad sin cambiar KM. Sitio alostérico, ya, no hay que pensar en nada, no competitivo. Ya, yo no voy ni a seguir leyendo, no competitivo. ¿Ya? ¿De qué tipo de inhibición se trata? Obviamente, insisto, no competitiva, sobre todo porque la KM no cambia. Yo recuerdo, a lo mejor me equivoco y me gustaría que me rectificaran, que cuando yo enseñé aquí los 3 tipos de inhibición, competitiva, no competitiva y acompetitiva, yo dije que las dos más relevantes, digamos, a la hora sobre todo de evaluar son competitiva y no competitiva. Luego, cuando seguí hablando del tema la clase pasada, después es competitiva y no competitiva. Ya. La mitad puso a competitiva. Dios mío, pero yo no dije que eso yo no lo iba a evaluar. O sea, ¿qué parte no entendieron? Además de que tienen que saber que ser alostérico y no cambiar KM no competitivo, además de tenerlo que saber, a la hora de escribir a competitiva, no, si el profe dijo que eso no iba, debe ser verdad. Yo dije que eso no iba al examen, yo lo dije, no va al examen. Pusieron a competitiva, Dios mío, pero ¿cuál es la parte que, o sea, qué más tengo que hacer? El exceso de metabolito B permitirá que la enzima 2 alcance su velocidad máxima. La respuesta es no, porque en la no competitiva eso no ocurre. Esta otra pregunta era una pregunta pontilla que iba sobre el tema del caramelo. ¿Qué efecto producirá este inhibidor sobre esta enzima? Si se inhibe, ¿qué molécula se acumula? El caramelo.
Y si el caramelo se acumula, ¿qué le pasa a la enzima 1? Se inhibe. ¿Qué efecto producirá? Se inhibirá. ¿Por qué? Por acumulación de productos. Profesor, no me acuerdo cómo se llama esa molécula, pero es algo de un caramelo que usted dio en clase. Si al menos hubieran puesto así, bueno, estaría bien. No, esto es un sí. Esta pregunta C, un sí. Un sí, soviet, de la era soviética. ¿Sí? Próxima pregunta. Por cierto, este gráfico que ustedes ven aquí y con diferentes números, con diferentes preguntas, está en todos mis exámenes de las 3 secciones. Entonces eso me permite a mí comparar, porque yo digo, uy, se me fue la mano con el 3L, lo llevé tenso. No, el examen era prácticamente igual, de grupos donde aprobó el 60%. ¿Sí? Entonces, por aquí hay 2 enzimas, un sustrato, bla, bla. ¿Por cuál de los 2 sustratos la enzima tiene menor afinidad? Tiene menor afinidad por el B. ¿Por qué? Porque la KM es más grande. Creo que 1 o 2 alumnos me pusieron eso. La mayoría con suerte puso porque la concentración de sustrato es más grande. Yo no le quité puntos, yo le puse KM así con bolígrafo, porque la concentración de sustrato no es el término adecuado, es KM. La que habla de afinidad es KM, no es concentración de sustrato. Ahí yo no quité puntos, solo puse KM en grandes. Si la enzima posee igual constante de especificidad, ¿por cuál de ellos habrá mayor K catalítica? Ahí había que usar la formulita elemental, constante de especificidad, K catalítica sobre KM. Y en este caso, si la constante de especificidad es igual, la enzima tendrá una KM menor por la que tiene más afinidad y mayor por la que tiene menos afinidad, para que la constante de especificidad sea igual. Por lo tanto, aquí la respuesta sería B. No, mayor K catalítica sería B. Tiene mayor K catalítica, procesa más sustrato con la que tiene menos afinidad. Por eso la constante de especificidad es igual. Incluso creo que hubo un alumno acá o alumna que hizo una cosa súper bonita y es que me dijo, vamos a suponer, profe, que la constante de especificidad sea no sé qué número. Hizo el cálculo asumiendo ese número súper bien. Muy buena manera de hacerlo. Más matemática que bioquímica, pero correcta. Bien. ¿Qué células requerirán de la actividad de esta enzima para la gluconeogénesis? Los hepatocitos, la gluconeogénesis donde lo único ocurre es en los hepatocitos, más ningún lugar, más ninguno, no existe. Hepatocitos, su actividad estará favorecida en ayuno o postre. Aquí casi nadie responde. Yo me digo, bueno, si hay gluconeogénesis, si yo fabrico glucosa para mandar para la sangre, ¿cómo es posible que cuando uno se coma un postre, el hígado mande glucosa a la sangre? ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido? Bueno, la mayoría puso el postre. Si está fabricándose glucosa, ¿cómo van a poner un postre? Eso solo ocurre en ayuno, cuando hay un ejercicio activo que requiere glucosa. Nada más. Mencione 2 fuentes de carbono que las células musculares proveen para la gluconeogénesis. Esto fue otro ciclo. Lo que más me llama la atención es que recuerdo perfectamente que tú mismo, que no sé lo que pusiste en la pregunta, no lo digo por ti, pero recuerdo que aquí sentadito, aquí, 1 hora antes del examen, yo dije, ¿qué fuentes de carbono manda el músculo para el hígado? Cuando el hígado le dice, yo te fabrico glucosa, pero mándame carbonos. Y tú dijiste, alanina, profesor. Ah, muy bien. ¿Cuál más? Lactato. Muy bien. Alanina y ácido láctico. Hubo por ahí que me puso ciclo de Cori, no sé, pero bueno, no está mal por ahí, no sé, me pusieron cosas. Pero alanina y ácido láctico, creo que alguien me puso aminoácidos, por ahí algo acepté, más o menos. Pero lo respondimos aquí, él estaba aquí sentado, aquí, nunca se me olvida, y él me dijo, alanina, profesor. Yo dije, ay, se salvaron. Eso está en el examen, ¿no? ¿Pusieron cualquier cosa? ¿Qué será? ¿Qué será? Piruvato, no sé, me pusieron cosas, X cosas. Pregunta 5. Bueno, 4, ¿no?
¿Cuántas moléculas de glucosa se requiere para obtener 20 moléculas de acetilcolina? A partir de esas moléculas, o sea, de 10, ¿cuántos portadores totales se producen? Se producen 40, o sea, se producen 20. ¿Cuántos portadores genéticos reducidos? Perdón, reducidos, o sea, estamos hablando de NAT reducidos. Se producen durante la glucólisis y piruvato de deshidrogenasa, se producen a partir de 10 glucosas, se producen 20 NAT reducidos en glucólisis y 20 más en la piruvato de deshidrogenasa, o sea, se producen 40. ¿Ven? Ahí también es una feria, pero por ahí algunos aceptaron, la mayoría por la mitad. ¿Qué tipo de regulación enzimática? Esto casi nadie lo responde. ¿Qué tipo de regulación enzimática? Yo, antes de empezar el examen, aquí había un círculo donde yo además cogía esta alumna dormida y le decía, yo la activo y le daba un palazo a ella. Lo único que había que poner aquí era covalente. Casi todos pusieron a los temas. Ya, con suerte, Google me puso otra cosa, pero con suerte pusieron a los temas cuando debió ser covalente. ¿Ven? Porque recuerden que la insulina activa la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Por lo tanto, interviene en un mecanismo de regulación covalente, no a los temas. Y ya por último, ¿qué relación hay? Esta pregunta fue ¿qué relación hay entre los niveles de urea en la orina y la necesidad de sintetizar proteínas? Habría que decir, si hace falta sintetizar proteínas, poca urea. Si no hace falta sintetizar proteínas, mucha urea. Ya se lo recuerdo. Porque si usted sintetiza proteínas, no cataboliza proteínas y no habrá aminoácidos libres. Si usted degrada proteínas o no las necesita y se las come y no hace falta, habrá mucho aminoácido libre y mucha urea. Pero no había que decir todo eso. Profesor, mucha síntesis de proteínas, poca urea. Mucho catabolismo, no hace falta sintetizar proteínas, mucha urea. Mencione dos proteasas que contribuyen a producir aminoácidos libres tras la ingesta. Bueno, ahí podían poner tripsina, quimiotripsina, podían poner pepsina, también eso fue un círculo, solo había que poner eso en alguna de ellas. Correcto. Entonces, imagínense si yo hubiera puesto en el examen, aquí en el examen no había nada de qué péptidos se generan cuando la quimiotripsina actúa sobre no sé qué, cuál es la triada catalítica de la quimiotripsina. Si yo pongo eso, no sé a dónde hubieran pegado. No sé a dónde hubieran pegado porque eso era parte del examen. Eso sí habíamos estudiado. Muy bien. Entonces, aquí terminamos. Yo les digo que estoy muy preocupado. Esa es la verdad. Muy preocupado. E insisto, estoy muy preocupado. Primero por una cuestión práctica. Porque esa nota baja lo afecta, evidentemente, y daña el curso del curso. Pero lo que más me preocupa, insisto, es que lo que se evalúa aquí es algo elemental para la formación de ustedes en su especialidad. Y no se lo voy a evaluar más. Listo. El próximo examen es ciclo de Krebs, oxidación, chuchumbiki, ruta pentosa fosfato. Ya yo dejé atrás todo lo otro. Ya yo no les voy a hablar más de glucógeno, no. Eso quedó atrás. Lo que no se sabe, no se lo saben. Y siguen adelante en la vida. ¿Está bien? Adelante. Entonces ahora les voy a repartir el examen para que revisen si tienen alguna duda con la nota, rectifiquen si hay algún número mal calculado. ¿Está bien? En medio de esta situación así complicada, Tamayo. Pero mira, tienes que ir al otro edificio, está cerrado. Así que me parece que, mira, ¿por qué no voy primero el examen? En medio de esta situación, Tamayo tiene 16. Coronado, ¿no está Coronado? Tiene 15. Luis tiene 14,5. Gutiérrez Quispe
tiene 14. O sea que sigo creyendo en el mejoramiento humano. Peindesú, Peindesú. Ya terminaron los aprobados. Ya, esos que repetí son los aprobados. Mira, este es el otro examen. Guamaní, Guamaní, Alejo. Ah, ya, verdad. Gracias. Legia, Bianca, Tami, Hernández. Hernández Río, ¿verdad? Si hablamos una vez que tiene los mismos apellidos de mi esposa, lo que ella los tiene al revés, Río Hernández. Castro Contreras, Granados, Granados, Brenda, Brenda, Granados, Guárdale.